Sabemos que en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana aparecieron varios grupos heréticos, varios grupos que enseñaron falsa doctrina, procurando explicar cómo es posible que haya un solo Dios, pero compuesto de tres personas. Quiero mencionar al comienzo tres de estas herejías que surgieron en la iglesia con el fin de tratar de explicar cómo es posible que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un grupo de individuos que se conocen como ebionitas lucharon con la idea de cómo Jesús podía ser Dios y el Padre también podía ser Dios. Y llegaron a la conclusión de que Jesús, cuando nació en este mundo, nació como un mero hombre. Pero en el momento de su bautismo, el Señor Jesucristo fue adoptado como miembro de la deidad o como miembro de Dios. Claro, el problema con esta interpretación es que termina uno con un Dios absoluto y terminamos con un Dios pequeño. Porque la idea de que Jesús fue adoptado como Dios en el momento de su bautismo significa que no siempre fue Dios. Es decir, es Dios no en todo sentido de la palabra. Así que el problema no lo solucionaron en realidad los ebionitas. Otro grupo que se levantó fueron los sabelianistas. El nombre del que formó esta teoría fue Sabelio, por eso se conocen como sabelianistas. También se conocen como modalistas. Básicamente la idea era que hay una sola persona en Dios, pero esa persona se manifiesta en tres diferentes modos o tres diferentes formas. En el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre, en los Evangelios se manifiesta como el Hijo y en la edad de la iglesia se manifiesta como el Espíritu Santo, pero es una misma persona que se manifiesta en tres diferentes formas o tres diferentes maneras. Otra teoría que se levantó dentro de la iglesia cristiana fue lo que se conoce como el arrianismo. Y se conoce como arrianismo porque el que formó esta idea se llamaba Arrio. Y básicamente Arrio enseñaba que Jesús, en los siglos de la eternidad del pasado, en algún momento fue creado por Dios el Padre. Es decir, fue la primera criatura hecha por el Padre. Según Arrio, Jesús, en otras palabras, tuvo un origen. Era Dios porque el Padre le dio el título o le dio el nombre de Dios, pero no era Dios en todo sentido de la palabra. Y Arrio también enseñaba que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo en realidad es una fuerza activa de Dios, es como una corriente activa de Dios. Y de esa manera procuraron resolver el problema de cómo se puede creer que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo compuesto de tres personas. Pero ninguna de estas soluciones son satisfactorias. La primera solución en realidad no es solución, la idea de que Cristo fue adoptado como Dios. Si fue adoptado como Dios, entonces no es Dios en su esencia. La idea del modalismo, de que en realidad solo hay una persona en Dios y que se manifiesta como Padre y luego como Hijo, luego como Espíritu Santo, no resuelve los problemas bíblicos, porque, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, claramente hay tres al mismo tiempo. Hay una voz que está hablando del cielo, Jesús está bautizando y el Espíritu Santo está descendiendo. Es decir, no es que en el Antiguo Testamento Padre y en los Evangelios Hijo y entonces Espíritu Santo en el periodo de la iglesia. Claramente los tres están juntos. Y el problema de Arrio también es que termina uno con Jesús, que es según ellos un Dios, entonces tiene uno el problema de que tiene un Dios grande y un Dios pequeño. Eso es politeísmo igual. Es decir, ninguna de estas soluciones que propusieron estos herejes eran satisfactorios. Así que nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1?
¿Cómo podemos creer que Dios es uno, pero Dios está compuesto de tres personas individuales o de tres personas separadas, cada uno con su identidad personal? Debo decir que algunos en la iglesia adventista inclusive están cuestionando la doctrina de la Trinidad. Aunque es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista, están cuestionando esta doctrina dentro de la iglesia. Y tenemos en nuestro medio personas, por ejemplo, que enseñan muy parecido a Arrio. Dicen que Jesús tuvo un origen allá atrás en los siglos de la eternidad, que es tan atrás que es casi como si fuera eterno. Y están enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Yo nunca pensé que íbamos a llegar al momento cuando en la iglesia adventistas iban a cuestionar la doctrina de la Trinidad. Ahora, en esta tarde yo quiero que nosotros estudiemos este asunto de la Trinidad. No es tan complicado como la gente cree. Quiero explicar cómo es que Dios se compone de tres personas, pero es un solo Dios. Quiero mostrarles que teológicamente es perfectamente aceptable decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Lo primero que quiero hacer es leer algunos versículos de la Biblia a donde se nos dice que Dios es uno. Así que ojalá hayan traído sus Biblias, porque las vamos a usar profusamente. Así que si no la trajeron esta noche, traiganla mañana seguro, porque vamos a usar mucho la Biblia en nuestro estudio. Ahora vamos a mirar los textos que dicen que Dios es uno. Y vamos a comenzar con Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Esta es la confesión fundamental y central del judaísmo. Aún el día de hoy, en todas las sinagogas judías, se empieza el servicio de adoración leyendo Deuteronomio 6 y el versículo 4. Es la confesión central del judaísmo hasta el día de hoy. Y fíjense lo que dice allí en Deuteronomio 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos son Jehová? Uno. Jehová es uno. Dice Jehová uno es. Ahora vamos a leer Isaías 44. Isaías 44 y el versículo 6, y luego vamos a saltar al versículo 8. Ojalá estén anotando estos textos, porque primero vamos a ver los textos donde dice que Dios es uno, luego vamos a mirar los textos que dicen que Dios es más que uno, y luego vamos a ver cómo reconciliamos esa idea de que Dios es uno y que Dios es más que uno. Isaías 44 y el versículo 6 y el versículo 8 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora, yo no sé si ustedes notan algo interesante en este versículo. Este versículo dice que hay dos Jehová. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, ¿y qué? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová tenemos allí? Hay dos. El que está hablando, Rey de Israel, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora noten lo que dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la eternidad, desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora,
Si ustedes leen el contexto de estos versículos, al igual que Isaías 45, que vamos a leer en un momento, el énfasis aquí es que está contrastando al Dios verdadero con los dioses falsos. Ese es el contexto. Dios está diciendo, ¿ustedes conocen algún Dios que es el creador del cielo y la tierra? ¿Ustedes conocen algún Dios que es el redentor? Dice, yo no conozco ninguno, yo soy el único. Es decir, el contraste es entre el Dios verdadero, creador y redentor, y los dioses falsos de las naciones paganas. Vamos a Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45 y el versículo 21 y el versículo 22. Nuevamente la idea de que Dios es uno. Dice allí en Isaías 45, 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y ahora escuchen. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Un solo Dios verdadero. No hay más dioses, hay un solo Dios verdadero. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Marcos 12. Marcos 12. Y vamos a leer el versículo 29 y entonces saltamos al versículo 32. Nuevamente Marcos 12 y el versículo 29 y entonces vamos a saltar al versículo 32. Jesús está hablando aquí a un joven que le hizo una pregunta y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Y luego el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos son Dios? Dios es uno. Vez tras vez. Hay otros versículos que podría leer, pero solamente estoy leyendo algunos. Ustedes pueden buscar en una concordancia la palabra uno y van a encontrar muchos versículos más donde dice que Dios es uno, Dios es uno. No hay otro fuera de él. Dios es uno. Ahora vamos a Juan 10 y el versículo 30. Juan 10 y el versículo 30. Un versículo muy interesante. Aquí está hablando Jesús. Y fíjense lo que dijo Jesús. Y vamos a volver a este versículo porque es muy importante para entender en qué sentido es que 3 es igual a 1. Dice allí Jesús, yo y el Padre uno somos. Yo pregunto, ¿es posible que 2 sea igual a 1? Teológicamente, ¿es posible que 2 sea igual a 1? Teológicamente sí. No estamos hablando de matemática. Matemática, 2 igual a 1 es absurdo, es ridículo, ilógico. No es matemático. Pero no estamos hablando matemáticamente, estamos hablando bíblicamente, teológicamente. Este texto nos dice que hay 2 personas, pero las 2 personas son ¿qué? Las 2 personas son uno. Y todavía tenemos que explicar en qué sentido. Vamos a un texto más, Juan 14, 10 y 11. Solo unos 4 capítulos más adelante, Juan 14 y el versículo 10 y el versículo 11. Es muy interesante este pasaje. Dice aquí, Jesús da la impresión de que Él y el Padre son el mismo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Interesante, ¿verdad? Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre ¿qué? Y el Padre está en mí. Ahora usted dice, entonces es la misma persona.
Yo les pregunto, ¿hay algún texto en la Biblia donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuántas personas son? ¿Una o dos? Cuando yo digo que Cristo vive en mí, ¿cuántas personas están involucradas? Dos. Pero la Biblia lo describe como si fuera ¿qué? Uno, exactamente. Sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ahora escuchen bien, que mora en mí, Él hace las obras. ¿A dónde moraba el Padre? En Jesús. ¿Son la misma persona? ¿Son la misma persona? No son la misma persona. Son dos personas. Pero el Padre moraba ¿en quién? Moraba en Jesús. Yo pregunto, ¿es posible que Jesús more en mí? ¿Sí? ¿Y cuántas personas son cuando Jesús mora en mí? Son dos, ¿verdad? Pero en otro sentido son ¿qué? Son una persona o uno. Ahora, noten lo que dice el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que tenemos una serie de versículos en la Biblia donde se nos dice que Dios es uno. Jesús está en el Padre está en Jesús. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Encontramos en Marcos el capítulo 12, dice que Dios es uno, no hay otro fuera de Él. Vez tras vez la Biblia dice que Dios es uno. Pero ahora escuchen bien. Hay otra serie de versículos que dicen que Dios es más que uno. Ahora aquí es que viene el problema. Leímos los versículos donde dice que Dios es uno. Pero hay una serie de versículos donde da la impresión de que Dios es más que uno. Vamos a leer algunos de esos versículos. Empecemos en Génesis 1 y el versículo 26. Ahora estamos creando el problema. Y luego vamos a buscar la solución del problema. ¿Ven cuál es el problema? Hay versículos que dicen que Dios es uno y hay versículos que dicen que Dios es más que uno. Ahora, ¿cómo reconcilia uno esos dos de series de versículos? Lo vamos a ver. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. La palabra Dios allí es la palabra hebrea Elohim. Es plural. Es decir, se podría traducir dioses, dijo dioses. O dijo una pluralidad en Dios. Ahora escuche lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Cómo dice el siguiente verbo? Hagamos. ¿Una persona lo está haciendo o más que una? Más que una. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ve qué interesante. La palabra Dios es plural, una pluralidad de personas en la deidad. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Obviamente hay una pluralidad de personas aquí, porque los pronombres están en plural. Ahora sigamos con Génesis 11 y el versículo 7. Génesis 11 y el versículo 7. Está hablando aquí de la Torre de Babel y en nuestra segunda sesión vamos a volver a este texto tan importante. Génesis 11 y el versículo 7. Noten lo que dice. Está hablando Jehová. Dice ahora pues que descendamos. Y luego ¿qué dice? Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noten los verbos. Descendamos y ¿qué? Y confundamos allí sus lenguas. Y luego si leen el versículo 8 dice, así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra. Es decir, Jehová fue el que hizo esto. Pero habla en plural, dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas.
obviamente es más que una sola persona. Ahora, noten lo que dice en Isaías 61 y el versículo 1. Isaías 61 y el versículo 1. Quiero que noten que hay aquí tres personas. Dice en Isaías 61 y el versículo 1. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Esto es la voz de Jesús hablando en el Antiguo Testamento, una profecía. Dice, el Espíritu, ahí está uno, de Jehová el Señor, 2, está sobre mí. ¿Cuántos hay? Jesús comenzó su ministerio con este versículo. Lo pueden leer en Lucas 4, 18 y 19. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Señor Jesucristo citó esto y dijo, esas son palabras mías. Así que dice, el Espíritu número 1 de Jehová el Señor, 2, está sobre mí. Ahora vamos a Isaías 48, 16. Isaías 48 y el versículo 16. Nuevamente encontramos 3. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora escuchen bien. Y ahora ahí está la primera persona, envió ¿quién? Jehová el Señor, ahí hay 2, y su Espíritu. ¿Cuántos hay? 3. Nuevamente tenemos 3. Noten Isaías 63, 9 y 10. Estamos leyendo los versículos donde dice que Dios es más que uno. Isaías 63 y el versículo 9 y el versículo 10. Muy interesante este texto. ¿Saben ustedes quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Saben quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el mismo Jehová, es Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal. Jesús no era un ángel común y corriente creado por Dios. Se le llama el ángel de Jehová, pero es eterno Dios. No creemos como los testigos de Jehová que dicen que Jesús fue un ángel que creó Dios el Padre en los siglos de la eternidad. No, nosotros creemos que Jesús se le presenta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, pero es eterno Dios. Sencillamente la palabra ángel significa mensajero. Es el mensajero del Padre. A través de todo el Antiguo Testamento, el mensajero del Padre es Jesús. Es el emisario del Padre en la tierra. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él, ahí está el primero, él fue angustiado. Ese es Dios el Padre. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Cuántos van? 2. Dice, él fue angustiado, luego dice, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y ahora escuchen bien, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 3. Él fue angustiado, el ángel de su faz y su Santo Espíritu. Nuevamente tenemos 3. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento claramente presenta que hay 3. Vamos a Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y la razón por la cual estoy leyendo todos estos versículos es porque la única forma de tratar este problema es bíblicamente. Cuando nosotros tengamos que lidiar, y créanme que los vientos van a soplar para este lado, si el problema no ha llegado, el problema va a llegar. Y necesitamos poder explicar este asunto con la Biblia. Por eso le estoy dando tantos versículos y les voy a explicar estas cosas porque cuando llegue ustedes van a tener ya una forma de defender la doctrina que la Iglesia Adventista ha tenido
por décadas en su teología. Mateo 3, 16 y 17. Ahora escuchen bien. Y Jesús, ahí está la primera persona, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, ahí van dos, que descendió como paloma sobre él, y hubo una voz ¿de qué? De los cielos, ahí está la tercera persona, que decía, este es mi hijo. Ese es el Padre, porque se dirige a Jesús como su hijo. Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos estaban presentes en el bautismo de Jesús? 3. Jesús estaba bautizando, el Espíritu estaba descendiendo y se oyó la voz del Padre hablando desde el cielo. Ahora vamos a Juan 14, 16. Juan el capítulo 14 y el versículo 16. Vamos a leer un buen número de versículos donde dice que Dios es más que uno. Ya vimos varios versículos donde dice que Dios es uno. Ahora estamos leyendo los versículos donde dice que Dios es más que uno, más específicamente 3. Juan 14, 16. Está clarito. Aquí está hablando Jesús y fíjense lo que dice. Y yo, ahí está el número 1, rogaré a ¿quién? Al Padre, van 2, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro consolador, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Cuántos hay en ese versículo? 3. El Evangelismo 4:46, dice ella, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Qué significa trío? 3 personas vivientes en el trío celestial. Y luego dice, en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Esas son las expresiones que usa. 3 personas, trío celestial, y luego menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evangelismo, página 447, dice ella, necesitamos, en cuanto al Espíritu Santo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y saben lo que hace esta gente? Usa selectivamente a la hermana White. Donde ella dice que en el proceso de transmitir la Biblia de una generación a otra, algunos copistas le añadieron algunas cosas queriendo aclarar, y lo que hicieron fue confundir. La hermana White tiene una cita donde dice eso. Entonces dicen, la fórmula bautismal fue unos lugares donde le añadieron. Pero entonces cuando uno encuentra citas de la hermana White, porque yo las voy a leer algunas el martes en la noche, donde la hermana White dice que Jesús le dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Jesús dijo esas palabras, entonces ellos no citan esas citas de la hermana White. Hacen un uso selectivo del espíritu de profecía. Las citas que les convienen las usan, y las que no les convienen, claro, las ignoran y no las usan. Nota lo que dice en el libro El Evangelismo, página 448. Dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Una tercera qué? Es una tercera persona en la divinidad. Así que podemos concluir nuestro primer estudio en esta noche llegando a algunas conclusiones. Conclusión número 1, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo todos son uno. Numéricamente o en términos de unidad. En términos de unidad. Cada uno tiene su propia personalidad.
personalidad y su propia individualidad. Es decir, 3 es igual a 1, teológicamente. Dios, un ser en 3 personas. Bohr sostiene con firmeza que la Trinidad no es una construcción filosófica griega ni una invención de la teología católica medieval, como algunos críticos aseguran, sino una revelación clara y progresiva de las Escrituras. Según él, la Biblia presenta a un solo Dios en esencia, pero manifestado en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta unidad en diversidad es un misterio sublime, pero a la vez accesible por medio de la revelación inspirada. En sus exposiciones bíblicas, se remonta al Antiguo Testamento para mostrar que desde el principio hay indicios de la pluralidad dentro de la deidad. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», señala que la expresión en plural no es casual. Según él, hay una pluralidad de personas actuando en unidad. Igualmente, en textos como Isaías 6:8, ¿quién irá por nosotros?, se puede notar esa misma expresión de pluralidad dentro de la unidad divina. Jesús, el Hijo Eterno. Una de las áreas que Bohr enfatiza con claridad es la deidad de Jesucristo. En contraposición a doctrinas que sostienen que Jesús fue creado o tuvo un principio en algún momento de la eternidad pasada, el pastor afirma sin titubeos que el Hijo de Dios es eterno, coigual con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús no se convirtió en Dios, ni recibió la divinidad por adopción, sino que siempre ha sido plenamente Dios, incluso antes de su encarnación. Cita repetidamente textos como Juan 1:1 al 3, donde se dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas. Para él, este pasaje deja en claro que Jesús no es un ser creado, sino el Creador mismo, coexistente con el Padre desde la eternidad. En otro texto fundamental, Miqueas 5:2, se habla del Mesías como alguien cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El pastor usa esto como evidencia contundente de la eternidad de Cristo. El papel del Padre, sin superioridad ontológica. Respecto al Padre, enseña que Él es plenamente Dios, al igual que el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, Bohr es cuidadoso en explicar que, aunque hay una función de liderazgo del Padre dentro del plan de redención, esto no significa que sea superior en esencia o naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en divinidad, eternidad, poder y gloria. La sumisión del Hijo al Padre es funcional y voluntaria, no ontológica. Es decir, Jesús se somete al Padre en su misión redentora, pero esto no lo hace inferior en ser. Este punto es clave, ya que muchos grupos antitrinitarios malinterpretan la sumisión funcional de Cristo como una señal de inferioridad esencial. Responde con claridad que la sumisión en la deidad es una expresión del amor y la armonía perfectos, no de jerarquía ontológica. El amor verdadero, afirma, implica sumisión voluntaria, y eso se refleja en la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una persona divina. Una de las áreas más debatidas dentro del cristianismo y, en ocasiones, dentro del mismo adventismo, es la personalidad del Espíritu Santo. El pastor dedica tiempo y esfuerzo en demostrar que el Espíritu Santo no es una mera energía, influencia o fuerza impersonal, sino una persona divina, coeterna y coigual con el Padre y el Hijo. En base a las Escrituras, presenta argumentos sólidos para refutar ideas espiritistas o unitarias que reducen al Espíritu Santo a un principio abstracto. Señala que el Espíritu Santo tiene voluntad, 1 Corintios 12:11, habla, Hechos 13:2, enseña, Juan 14:26, intercede, Romanos 8:26, y puede ser entristecido, Efesios 4:30, lo cual demuestra que posee atributos personales. Además, en la Gran Comisión, Mateo 28:19, Jesús instruye a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
lo cual para Bohr es una clara evidencia de que los tres son personas distintas pero unidas en divinidad y propósito. La unidad divina en la misión de redención. Una de las formas más hermosas en que Esteban Bohr explica la Trinidad es mediante su actuación conjunta en el plan de salvación. Para él, la Trinidad no es una idea teológica abstracta, sino una realidad viviente que se manifiesta en la redención de la humanidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo se encarna, vive una vida perfecta, muere y resucita. El Espíritu Santo aplica esa salvación al creyente, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Los tres actúan en perfecta armonía, cumpliendo distintos roles, pero con el mismo propósito, salvar al ser humano caído. Insiste en que el misterio de la Trinidad no debe ser visto como una complicación doctrinal, sino como una expresión del amor divino. El hecho de que Dios mismo, en su pluralidad de personas, se haya comprometido plenamente con la salvación del hombre es para él la evidencia más clara del carácter amoroso de la deidad. Esta colaboración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revela que Dios es relación, comunión y entrega. El espíritu de profecía y la confirmación trinitaria. El uso del espíritu de profecía, especialmente los escritos de Elena G. de White. Sostiene que los testimonios inspirados de Elena White confirman de manera clara la doctrina de la Trinidad y la plena divinidad de las tres personas. Cita pasajes donde ella se refiere a Cristo como el Dios eterno, o al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, o como alguien tan verdaderamente una persona como lo es Dios mismo. Estas declaraciones cierran la puerta a toda duda respecto a la posición oficial y profética del adventismo sobre la Trinidad. Además, afirma que cualquier intento de negar la personalidad del Espíritu Santo o la eternidad del Hijo va en contra tanto de la Biblia como del testimonio inspirado del Espíritu de profecía. Por eso, rechaza con firmeza los movimientos antitrinitarios dentro del adventismo que tratan de reinterpretar las doctrinas fundamentales con base en tradiciones humanas o razonamientos personales. Defensa frente a los errores modernos. En sus múltiples presentaciones, tanto en conferencias como en programas de televisión o redes sociales, ha enfrentado con valentía los desafíos doctrinales modernos que ponen en peligro la visión correcta de la deidad. Entre estos desafíos se encuentran grupos que promueven el unitarianismo, el modalismo y otras formas de herejía antigua disfrazadas de verdad presente. Bohr advierte que negar la Trinidad no solo desfigura la imagen de Dios, sino que debilita el plan de redención y la comprensión de la gracia divina. El rechazo de la Trinidad conduce inevitablemente a un evangelio distorsionado, donde se pierde la belleza del sacrificio divino y la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Afirma que, si el Hijo no es plenamente Dios, su sacrificio pierde valor infinito. Si el Espíritu no es Dios, entonces carece del poder de transformar al pecador. Por tanto, defender la Trinidad no es una cuestión secundaria, sino central para la fe y la salvación. El carácter relacional de Dios. Bohr también destaca el carácter relacional de la deidad como un modelo para la Iglesia y la familia humana. Si Dios es amor, 1 de Juan 4:8, entonces debe existir un otro dentro de la deidad con quien compartir ese amor. La Trinidad es el modelo perfecto de comunión, unidad y subordinación voluntaria. Cada persona divina vive no para sí misma, sino en entrega total al otro. Esta relación de amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el fundamento de toda relación santa en el universo. La Iglesia, entonces, está llamada a reflejar esta unidad en diversidad, donde todos son igualmente valiosos, pero cada uno cumple una función distinta. Subraya que, así como en la Trinidad hay igualdad en esencia pero diversidad en funciones, también en la comunidad de creyentes debe existir respeto mutuo, cooperación y unidad en la diversidad. Esta visión trinitaria del ser y del actuar de Dios tiene profundas implicaciones prácticas para la vida cristiana y eclesial. Un llamado a la reverencia, el estudio y la fe.
La doctrina de la Trinidad no es un tema que pueda ser abordado con ligereza o presunción. Es un misterio revelado, una verdad sublime que requiere estudio cuidadoso, oración y reverencia. Aunque no podamos comprenderla en su totalidad, podemos aceptarla con fe basada en la revelación bíblica y profética. Negarla no solo es un error teológico, sino un acto de arrogancia espiritual. En última instancia, llama a los creyentes a mantener una fe firme en la Trinidad bíblica, un solo Dios, manifestado eternamente en tres personas divinas, que se aman, se glorifican mutuamente y actúan unidas en favor de la salvación del ser humano. Esta doctrina, lejos de ser una carga, es una fuente de gozo, certeza y esperanza, porque nos revela a un Dios que no está solo, sino que vive en comunión perfecta, y que nos invita a compartir esa comunión por la eternidad. El pastor Esteban Bora ha enfrentado durante años preguntas y objeciones frecuentes dirigidas contra la doctrina de la Trinidad, especialmente por parte de personas y grupos que promueven el unitarianismo o ideas antitrinitarias dentro o fuera del ámbito adventista. Frente a estos desafíos, Bor no solo defiende la doctrina con las Escrituras, sino que también expone con claridad los peligros espirituales que encierra cada una de estas ideas erradas. A continuación, abordamos algunas de las principales objeciones y cómo Bor responde a ellas desde la Biblia y el espíritu de profecía. Objeción 1. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Una de las objeciones más comunes es que el término Trinidad no se encuentra en las Escrituras, y por tanto no debería aceptarse como doctrina cristiana. Responde que aunque la palabra como tal no aparezca, el concepto sí está presente a lo largo de toda la Biblia. De la misma manera en que no encontramos la palabra Biblia o encarnación, pero sí el concepto, también ocurre con la Trinidad. Cita pasajes como Mateo 28:19, donde Jesús menciona el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos en una misma fórmula bautismal. En este versículo, argumenta Bor, no hay jerarquía ni subordinación ontológica, los tres nombres aparecen como iguales en importancia y divinidad. Para él, esto es una clara evidencia de una unidad trina en la naturaleza de Dios. Objeción 2. Jesús fue engendrado y, por tanto, no puede ser eterno. Algunos opositores afirman que al ser engendrado, Cristo tuvo un origen en algún punto de la eternidad pasada, lo que lo haría distinto del Padre en naturaleza. Responde con base en Juan 1:1 y otros textos que Jesús es eterno y no creado. El término engendrado en Juan 3:16, el unigénito Hijo, no debe interpretarse literalmente como un acto físico o cronológico de creación, sino como una forma de describir la relación única del Hijo con el Padre. Además, destaca que en el griego original, monogens no significa literalmente el único engendrado en el sentido biológico, sino el único de su clase, el único en su género, lo que resalta la singularidad de Cristo, no su origen. En otras palabras, Jesús es único, no creado ni comenzado, sino coexistente eternamente con el Padre. Para Bor, negar la eternidad de Cristo es socavar la misma base del sacrificio en la cruz. Objeción 3. El Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Muchos grupos argumentan que el Espíritu Santo es solo una energía divina o una extensión del poder de Dios. Bor responde mostrando que la Biblia atribuye al Espíritu Santo cualidades personales, tiene mente, Romanos 8:27, voluntad, 1 Corintios 12:11, sentimientos, Efesios 4:30, y puede hablar, Hechos 13:2. Estos elementos no pueden atribuirse a una fuerza impersonal. Además, subraya que Jesús se refirió al Espíritu Santo como otro consolador, Juan 14:16, usando el término griego aios, que significa otro de la misma clase, lo que implica que el Espíritu es una persona como Jesús. También recuerda que en Juan 16:13 se menciona al Espíritu como quien guía, oye y habla. Para Bor,
Negar la personalidad del Espíritu Santo es un camino peligroso que abre la puerta a un Dios impersonal y reduce la experiencia cristiana a un mero esfuerzo humano. Objeción 4. La doctrina de la Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica. Esta objeción afirma que la Trinidad fue formulada por la Iglesia Católica siglos después de los apóstoles. Bohr reconoce que el término Trinidad se utilizó más tarde en la historia, pero insiste en que la doctrina ya estaba presente en los escritos apostólicos y en la vida de la Iglesia primitiva. El hecho de que la Iglesia posterior sistematizara la enseñanza no significa que la haya inventado. De hecho, señala que algunos de los credos tempranos como el de Nicea surgieron en respuesta a herejías que negaban la divinidad de Cristo o la personalidad del Espíritu Santo, y su objetivo fue reafirmar lo que la Biblia ya enseñaba. Además, añade que Elena G. White dejó claro que el pueblo de Dios debe tomar su teología de las Escrituras, no de la tradición. Por tanto, si la doctrina trinitaria está en la Biblia, debe ser aceptada, sin importar su historia terminológica. Objeción 5. La Trinidad enseña tres dioses. Algunos opositores acusan a la Trinidad de ser una forma de triteísmo, es decir, de adorar a tres dioses. Bohr refuta con firmeza esta acusación. La Biblia, dice él, es monoteísta, enseña claramente que hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5. Sin embargo, ese único Dios se manifiesta en tres personas coeternas y coiguales. Utiliza la analogía bíblica del matrimonio para ilustrar este concepto. Génesis 2:24 dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, a pesar de ser dos personas distintas. Del mismo modo, la deidad es una unidad compuesta, tres personas, pero un solo Dios. Esta unidad perfecta es posible por el amor, la voluntad y el propósito eternos que los tres comparten. Para Bohr, no hay contradicción entre la unidad de Dios y su pluralidad personal. Objeción 6. Jesús se sometió al Padre, por tanto es inferior. Otra objeción común se basa en la sumisión funcional de Cristo al Padre durante su encarnación. Según algunos, esto demostraría que el Hijo es inferior en esencia. Bohr rechaza esta conclusión categóricamente. Para él, la sumisión de Jesús al Padre es parte del plan redentor y no implica desigualdad en naturaleza. Cita Filipenses 2:6-8, donde se dice que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Es decir, Jesús no dejó de ser Dios, sino que asumió voluntariamente una función subordinada para salvarnos. Este acto de humildad no reduce su divinidad, sino que la exalta. Bohr enfatiza que esta sumisión fue temporal y voluntaria, y que luego de su ascensión, Cristo retomó su gloria divina. Juan 17:5. Objeción 7. Elena G. de White no era trinitaria. Algunos detractores malinterpretan citas de los primeros años del ministerio de Elena White, donde usaba lenguaje limitado sobre la deidad, y afirman que ella no creía en la Trinidad. Bohr responde mostrando cómo sus escritos posteriores, especialmente desde 1890 en adelante, contienen declaraciones trinitarias explícitas. Entre ellas cita: el Espíritu Santo es una persona, porque da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Evangelismo, página 616. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo. Evangelismo, página 615. Cristo es el Hijo de Dios preexistente, preinexistente, autosuficiente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1130. Bohr concluye que negar la posición trinitaria de Elena G. White es desconocer el desarrollo de su comprensión y el contexto de sus escritos. La evidencia interna demuestra que ella, iluminada por el Espíritu Santo, afirmó la plena divinidad de cada persona de la deidad.
El peligro del antitrinitarismo en el tiempo del fin. Advierte que muchas de las herejías que resurgen en los últimos días, como el antitrinitarismo, son estratagemas del enemigo para dividir al pueblo de Dios y oscurecer la verdad sobre el carácter divino. En sus palabras, si Satanás logra hacer que el pueblo remanente pierda de vista quién es realmente Dios, podrá introducir una religión sin poder transformador, sin regeneración espiritual y sin esperanza verdadera. En este contexto, el Espíritu Santo juega un papel crucial. Negar su personalidad es cerrar la puerta a la única fuente que puede preparar a los creyentes para la lluvia tardía, el sellamiento y la segunda venida de Cristo. Un falso concepto de Dios lleva a una falsa adoración, y una falsa adoración será uno de los puntos clave del conflicto final, como lo enseña Apocalipsis 13. Conclusión final, una verdad esencial e inquebrantable. Esteban Bohr no enseña sobre la Trinidad como una idea filosófica o especulativa, sino como una verdad revelada que tiene implicaciones eternas. Para él, la doctrina de la deidad no solo revela quién es Dios, sino también cómo actúa, cómo ama, cómo salva y cómo se relaciona con su creación. Es una doctrina que define la adoración, la obediencia, la santificación y la misión. Aceptar esta verdad no significa entender cada detalle del misterio divino, sino abrazar con fe la revelación que Dios ha dado de sí mismo. La Trinidad no debilita la unicidad de Dios, sino que la enriquece, mostrando que el amor divino es eterno, real y relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, unidas en un solo propósito, nuestra redención. En un tiempo en que tantas voces intentan redefinir la verdad, Bohr llama a los fieles a permanecer firmes en la fe entregada a los santos, basada en la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu de profecía. La comprensión correcta de la deidad es una roca inamovible sobre la cual se edifica la Iglesia remanente.